Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Robinson Puebla, soy preparador físico y preparador de portero de O'Higgins de Rancagua. Y bueno, en esta institución yo me he desempeñado todo mi proceso profesional, lo he hecho todo ahí, y ahí he cumplido funciones de preparador físico y obviamente en el área de porteros. Hoy me toca hablar de la fuerza y bueno, hay muchos conceptos y definiciones de este término, ¿ya? Les decía que el concepto de fuerza es utilizado comúnmente y todos los días en el cotidiano nosotros desarrollamos este concepto y para ocuparnos para muchas definiciones, ¿ya? Muchas veces decimos que me falta fuerza para o utilizaste mucha fuerza para. Nosotros mismos en nuestras prácticas utilizamos este concepto y bueno, yo creo y voy a desarrollar este concepto obviamente en lo que los compete, que es la fuerza como cualidad física, ¿ya? Y obviamente la fuerza, en función de lo que es en sí, es la cualidad física predominante por sobre todas las cualidades físicas que hay en el fútbol, sobre la coordinación, sobre la velocidad. Porque gracias a esta es que nosotros nos podemos mover, nos podemos movilizar, podemos hacer acciones de todo tipo en el juego gracias a esta cualidad física. Bien, entonces estuve viendo qué definición le acomodaba más a nuestra posición y bueno, resumí esta definición, estos dos exponentes o estos tres exponentes que pueden ver ahí. Y estos términos me parecieron los más convenientes para desarrollar este término. Que hablan netamente entre la combinación que existe entre nuestro sistema nervioso con nuestros músculos. ¿Para qué existe esta combinación? Para generar un nivel de tensión que produce el movimiento. Yo tendría que elegir alguna definición, sería la de Julie Toews, que señala que el ser humano es producto del movimiento y básicamente el movimiento se produce gracias a la fuerza. O sea, para mí la fuerza lo es todo. Si no tuviéramos esta cualidad, insisto, perdón por ser reiterativo, pero es así, no podríamos desenvolverlo diariamente, no podríamos hacer nada. Para entender mucho más la fuerza y el concepto en el cual significa esto, tenemos que tener claro lo que es el aparato locomotor y cuál es su interacción con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nuestro aparato locomotor, que es el tejido muscular, las articulaciones y el tejido óseo, interactúa con nuestro sistema nervioso central para producir contracción muscular. ¿Y cómo se llama esta conexión? Sistema neuromuscular. Es un concepto que utilizamos mucho en el cotidiano también. ¿Qué provoca esta conexión? Contracciones musculares, y se provoca un nivel de tensión y provoca el movimiento. A través del movimiento nosotros podemos ir desarrollando gestos deportivos específicos. Como cualidad física, la fuerza dijimos que era la madre de todas, pero la velocidad también es muy determinante en función de la contracción muscular. ¿Y qué es la contracción muscular? En términos simples, es la interacción que hay entre el sistema nervioso con nuestro tejido muscular. ¿Y cómo se produce esto? La señal o este impulso nervioso que se genera a través de nuestro sistema nervioso viaja y se va a ubicar a la fibra muscular que va a desarrollar el movimiento de la contracción específicamente. Entonces viaja a través de una neurona que la llamamos neurona motora y se ubica en una placa motora terminal, donde intervienen las terminaciones nerviosas de esta neurona con la unidad principal de músculo, que es el sarcómero, y ahí se produce todo este proceso bioquímico que produce la contracción. Es un proceso complejo que no me voy a extender en explicarlo, ¿ya? Y generamos una contracción que a su vez genera una tensión muscular. Y a partir de esta tensión podemos
generar movimiento. Pero estos movimientos, a través de estas contracciones, se pueden definir de tres maneras. Esta tensión muscular se puede definir de tres formas. Bien, la tensión concéntrica, la tensión isométrica y la tensión excéntrica, ¿ya? Y que básicamente van a estar relacionados con la resistencia a la cual yo me voy a enfrentar. Y en términos simples, la concéntrica es poder ganarle esa resistencia, la excéntrica es esta resistencia le gana mi fuerza, y la isométrica hay igualdad entre el peso y la resistencia que yo voy a ponerle, perdón, la fuerza que voy a poner hacia esa resistencia. Destacamos el término de tensión porque básicamente este término se puede clasificar en dos tipos, o función de dos tipos, a través de la contracción muscular y a través, que ya expliqué, y a través de la resistencia superada. Bien, entonces a partir de saber qué tipo de contracción podemos definir de mejor manera los tipos de fuerza que existen y que podemos desarrollar. ¿Ya? Existe el concepto de fuerza máxima. Como dijimos, el término de tensión va a estar estrechamente relacionado con la resistencia. ¿Y qué es la fuerza máxima? Principalmente es la máxima tensión que yo produzco a nivel muscular y interactúa con una máxima resistencia. O sea, básicamente es la máxima contracción muscular que supera una máxima carga. Y la fuerza explosiva, que es el otro término, es donde podemos catalogar la fuerza, es la máxima tensión a máximos niveles de velocidad. ¿Ya? Entonces el término tensión está constantemente en este tipo de fuerza. Y la fuerza de resistencia es la tensión que también que me va a provocar una resistencia que generalmente es baja y la tengo que superar en un tiempo prolongado. Y la velocidad es menor. La fuerza explosiva, que detallé, que dijimos que era la combinación entre la máxima tensión posible de nuestra musculatura con la máxima velocidad de contracción muscular para resistir o para superar esa resistencia, es la fuerza que nosotros generalmente utilizamos en nuestras situaciones deportivas. Y como dijimos que la cualidad física del portero principal y de todo el deporte era la fuerza, tenemos que entrenarla, obviamente, si es la cualidad principal y la madre de todas, debemos entrenarla. ¿Bajo qué puntos tenemos que entrenarla? Bajo unos principios de entrenamiento, y yo destaqué 5 principios de entrenamiento, que es cómo yo voy a organizar mi rutina de entrenamiento, con mi microciclo, mi mesociclo, etc. Y les voy a destacar 2 principios que para mí son fundamentales dentro de todos los que existen, y hay mucha bibliografía al respecto, pero me voy a estacionar en 2, que es el de adaptación y el de especificidad. Y el principio de adaptación básicamente es la facultad que tiene el deportista, o la posibilidad que tiene el deportista de adecuarse o de habituarse a un tipo de carga. Vale, es decir, yo someto a un plan de entrenamiento a un arquero, el portero se adapta, se acomoda en función de los gastos energéticos, del movimiento, del peso que yo incluí en ese plan de entrenamiento, y el deportista se acomoda, se habitúa y está preparado para seguir entrenando y de mejor calidad, con mayor peso, etc. Y ahí se juntan todos estos principios de sobrecarga, de continuidad, de individualización, están estrechamente relacionados con nuestro plan de entrenamiento. Bien, también el principio de progresión está relacionado con este principio de adaptación, que es el primordial y el que a mi juicio deriva todo el resto. Y el principio de especificidad, este principio lo desarrollamos nosotros todos los días de nuestro entrenamiento, ¿vale? Es decir, nosotros preparamos a nuestro deportista desde lo más específico posible. Nosotros, yo creo que dentro del cuerpo técnico, en función de la especificidad, tratamos de lograr grandes resultados en función de este principio. Bien, para entender la fuerza de nuestro lugar, vale decir, de la posición del portero, debemos conocer 4 conceptos fundamentales.
y que son la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la potencia y la fuerza aplicada al deporte, o en este caso en la portería. En este video vamos a desarrollar estos 4 conceptos. La fuerza máxima es el término que utilizo yo al máximo esfuerzo posible para superar una carga. En este caso es la máxima contracción muscular que hace en este caso Ter Stegen para poder llegar a ese balón. O sea, los niveles de energía, fuerza utilizada ahí son máximos, al igual que esta acción de Claudio Bravo. Tenemos la fuerza explosiva, ¿ya? Que dijimos que era la combinación de la tensión máxima a una máxima velocidad, y bueno, aquí pongo una acción de Ochoa, donde se ve aplicada esta fuerza. Aquí una acción de Pickford también, donde si se fijan en su pie izquierdo hay una contracción que le permite poder resolver esa situación. Y tenemos el concepto de potencia, que tiene estrecha relación con la fuerza explosiva, ¿vale? Que tiene que ver con los niveles de contracción veloces, pero yo lo transmito a niveles de desplazamiento de un peso, en este caso nuestro peso corporal. O sea, poder llegar, trasladar nuestro arquero de un punto a otro. O sea, la capacidad del individuo de trasladarse. Esa para mí es la potencia ejecutada en el portero. Y la fuerza aplicada es toda acción deportiva, todo gesto deportivo que tiene implicancias de fuerza, y yo la desarrollo de manera específica. Las estiradas, la recuperación acá del arquero brasileño, etc. Para poder ejemplificar de mucho mejor manera qué manifestación de fuerza producimos mayormente nosotros en el arco, está este cuadro, quise agregarlo, que me pareció bastante interesante, y bueno, que describe fundamentalmente que la fuerza explosiva es una capacidad de desarrollar muy importante, al igual que la potencia. Estos dos componentes van a estar constantemente con nosotros o conviviendo con nosotros en nuestras sesiones de entrenamiento. En función de la fuerza, debemos decir que la fuerza máxima y la fuerza de resistencia ayudan y complementan a poder desarrollar estos niveles de fuerza. Las acciones de fuerza del portero, como las que vimos ahí de manera genérica o de manera conceptual, son acciones técnicas. Y podemos también llevarlo a una nomenclatura, si lo queremos llamar así, o definir las acciones del portero en función de la fuerza empleada. Ya hay mucha bibliografía que dice que hay tipos de fuerza que tiene el portero, que es la fuerza de impulsión, la fuerza del posicionamiento, la fuerza de desplazamiento, etc. Pero yo la definí en siete puntos. ¿Ya? Y armé un video para demostrarle que sean mucho más explicativas. Aquí tenemos la fuerza de posicionamiento, que básicamente es poder sostener una posición en función del estímulo que está ocurriendo. Hay niveles de fuerza isométricos importantes acá, para después salir a una acción explosiva. La fuerza de interceptación, que tiene que ver netamente con el contacto con el balón, con poder intervenir con el balón, y tener un estímulo positivo en cuanto al resultado, ¿ya? Y esa es la fuerza de interceptación. La definí también la fuerza de desplazamiento, que es poder desplazarse lo más rápido posible de un lado al otro, con los mayores niveles de fuerza posible. Como mostrábamos anteriormente con Ter Stegen, era niveles de potencia también que están involucrados. La fuerza de contacto, que me permite relacionarme físicamente con los rivales y con mis compañeros. Cualquier contacto que yo tenga con ellos, compañeros o rivales, voy a manifestar este tipo de fuerza. Y la penúltima me parece que es la fuerza de impulsión, claramente. Bueno, aquí podemos ver como acciones de empuje, acciones de prolongaciones, acciones de búsqueda del balón aéreo,
desarrollamos este tipo de fuerza en el portero. Si se fijan, las manifestaciones de fuerza en son todas en su mayoría explosivas. Y la fuerza de recuperación es, bueno, salir del estado o cuando voy al piso y ir a la vertical. Básicamente es eso, la fuerza de recuperación. Y por último, ahora sí, la fuerza de lanzamiento, que tiene que ver con todas las intervenciones de golpeo y de saque con la mano. Entonces, como les decía, son acciones rápidas, son acciones explosivas, generalmente las que ejecutamos nosotros en el arco, por lo tanto, se hace fundamental el desarrollo de esta cualidad física en el portero. Entonces, ya conocimos los tipos de fuerza, cómo la podemos ejemplificar en el portero. La tabulamos más o menos las fuerzas que podían ejercer los porteros específicamente. Entonces, ahora que sabemos eso, tenemos que entrenar. ¿Y qué vamos a conseguir con el entrenamiento del portero? Bueno, ganancia a nivel de muscular, a nivel de la fibra específicamente. Una vez que generemos esas ganancias musculares, y todo esto está estrechamente relacionado con los principios que mencioné, vamos a lograr cambios físicos en el portero, morfoestructurales, a nivel de rango articular, etcétera, para conseguir que se desempeñe de la mejor forma posible en la cancha o en el partido que viene. ¿Ya? ¿Qué logramos con el desarrollo, el desempeño o el desarrollo, el entrenamiento de la fuerza? Que nuestro arquero mejore su rendimiento, que tenga mejores acciones y exitosas, que le haga a grandes velocidades, que su organismo físico esté mejor preparado para resistir cargas, que resista la temporada de entrenamiento o la temporada de partido, que si tiene que salir del equipo, que sea por una decisión técnica, no por una decisión física o por una lesión. Y que nos genera también el entrenamiento, como dije anteriormente, mejores rangos de movimiento, amplitud, nuestros tendones van a estar mucho más firmes si entrenamos la fuerza. Estoy hablando en términos muy sencillos y simples para que se entienda. Y bueno, yo mi trabajo en sí lo realicé, o lo sigo realizando en el fútbol formativo. El primer equipo lo realicé hasta el año 2019. Y básicamente ese trabajo lo dividía, o el trabajo de fuerza, la estructura del entrenamiento la dividía en tres partes. ¿Ya? En los pilares, esos son los cimientos que me van a poder dar una carga o poder cargar al portero, al aparato locomotor del portero, en términos de la musculatura, y el desarrollo de la fuerza explosiva que obviamente explicamos anteriormente y que es sustancial poderla desarrollar. ¿Ya? La fuerza en el portero, como dije anteriormente, la tenemos que desarrollar y llevarla a cabo ante una planificación. ¿Cómo la llevo yo a cabo? ¿Cómo la comprendo desde mi punto de vista? Básicamente con un modelo de entrenamiento muy dinámico, que tiene muchos cambios en función de las intensidades de entrenamiento, del volumen del entrenamiento, y como dije, la divido en 5 núcleos principales, que son los ejercicios preventivos, que tienen que ver todo con la postura, a nivel tendinoso, de zona media, piso pélvico, etc. Hipertrofia muscular y el desarrollo de las capacidades funcionales explosivas que mostramos anteriormente. ¿Ya? Aquí podemos ver un cuadro donde dejo para aclarar que lo negro es lo que se manifiesta o lo que predomina en este periodo, en el periodo preparatorio, en el periodo competitivo y en el periodo de vacaciones. Y a mi juicio el periodo preparatorio es básicamente el primordial y el que nos va a dar la herramienta para poder sostener la temporada. Porque en este vamos a preparar nuestra musculatura, en nuestro sostén, para poder resistir las cargas que van a venir en la temporada. Microciclos cortos, microciclos mucho más exigentes, carga de trabajo excesiva, todo eso lo podemos desarrollar o preparar en este periodo.
lo que está lo que no esté en negro no quiere decir que no se desarrolle en este periodo, ¿no? Lo negro predomina en este periodo. ¿Y cómo voy a llevar a cabo este primer paso, este primer punto, que es el pilar, el desarrollo o el armado del portero, si lo queremos llamar así, desarrollando la flexibilidad, desarrollando la fuerza a nivel de tendones, desarrollando el centro de nuestro cuerpo, que es el core, la zona media, el desarrollo de los músculos estabilizadores, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que señala Bompa en una de sus investigaciones, es entrenar el movimiento y no los músculos. Y esto es muy importante porque todas las ejecuciones que yo realizo con los porteros van orientadas a eso, a poder a realizar movimientos que él pueda transferir o realiza constantemente en la práctica o en la especificidad. ¿Y en qué consiste esto? En dos conceptos fundamentales, que son los ejercicios posturales y trabajar los patrones de movimiento. Como lo dije anteriormente, es fundamental poder desarrollar estos temas y estos movimientos y estos ejercicios nos van a dar la posibilidad de poder corregir patrones motrices, darle una mejor preparación a nuestra musculatura para la hipertrofia muscular, para la sobrecarga y obviamente mejorar nuestra coordinación en términos cinéticos. Es decir, que coordinar cada segmento corporal para que se utilice de la mejor manera posible, de la manera más eficiente en un movimiento. Bueno, aquí a la derecha van a estar saliendo algunos ejercicios que yo realizo y una rutina de entrenamiento. Las adaptaciones a la fuerza son los que mencioné anteriormente, y bueno, y como dije en la placa anterior, los objetivos principales y la fundamentación principal de estos ejercicios es prevenir lesiones y preparar la musculatura. Toda su estructura, todo este aparato locomotor que mencionamos al inicio de la presentación, es fundamental, que esté bien preparado para los distintos escenarios que tenga que vivir el portero en el juego y en los entrenamientos. Hay muchas proposiciones de movimiento ahí, con carga, otros sin carga, con desequilibrio, tratando de simular de simular algunas acciones que puedan realizar en el juego, a niveles muy analíticos y de circuito, en verdad. Todavía no lo llevamos a la práctica con el implemento. Podemos desarrollar patrones motrices, para en este caso desarrollar la elasticidad en un gesto deportivo, insisto, básicamente es eso. La segunda parte del plan no me voy a extender mucho, porque tampoco quiero enredarlos y marearlos con los términos, porque como saben y se dan cuenta, es un tema muy amplio la fuerza, y la voy a desarrollar en términos de lo que requiere este congreso, que es desarrollar la fuerza en función del portero. Pero voy a mostrar lo que hago en términos de preparación física, y cómo yo la puedo llevar al trabajo de portero. Esta es una carga muy sencilla y simple que yo realizo con los porteros, que se divide en 3 partes, ¿ya? Y que va como a las activaciones de nuestro miembro inferior, para poder después desarrollarlas en el juego. Tiene una parte que es un activador, un ejercicio reclutador y un ejercicio de transferencia. ¿Qué busco con esto? Que en el activador, a través de la velocidad de estas acciones, que son generalmente acciones o ejercicios derivados del levantamiento de pesa, que tienen niveles de potencia alto, activan muchas unidades motoras, ¿ya? Muchas unidades motoras. Y después de activar estas unidades motoras, voy y realizo un ejercicio reclutador. ¿Qué busco con este ejercicio reclutador? Poder ocupar esas unidades motoras que activé y poder generar mejores niveles de fuerza. Y termino
con una fase de transferencia al ejercicio que puede ser como los saltos que vieron anteriormente, o con ejercicios mucho más específicos para transferir esos niveles de fuerza que yo quise ganar en los ejercicios anteriores. Cualquier pregunta de ese trabajo me la pueden hacer al final sin ningún problema para explicar todo si quieren, si es necesario. Y la última parte que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza de los porteros que yo realizo se divide en dos, ¿no? Donde desarrollo primero un método que es conocido por todos, que es el método pliométrico, que obviamente no lo inventé yo, lo desarrollaron muchos científicos y doctores en la preparación física. Y bueno, ¿qué es el método pliométrico? Es básicamente el desarrollo de la fuerza explosiva, o sea, condición de fuerza fundamental, que ya la describimos por qué. Y el desarrollo de la capacidad reactiva de nuestro sistema neuromuscular, o sea, vale decir, cómo reacciona este estímulo que yo voy a provocar a niveles de contracción muscular. ¿Y qué propone? Que haya máximas contracciones a niveles de velocidad en un ejercicio determinado. ¿Y de qué depende? Del ciclo estiramiento-acortamiento, el famoso CEA. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, simplemente es pasar de un estado excéntrico a uno concéntrico o viceversa, ¿ya? ¿Y cuál es el componente que nosotros debemos mejorar acá? Es la velocidad. Aquí, por ejemplo, en este salto que se muestra acá, que es un contramovimiento, baja el deportista, hace una contracción excéntrica, llega a un estado de velocidad cero, que es el momento justo donde realiza el salto vertical. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a evaluar esta función y cómo yo voy a saber que mi arquero está más reactivo o menos reactivo, tiene mayor fuerza o menos fuerza? A través del test de salto. ¿Qué busco en este test de salto? Bueno, obviamente obtener información de los niveles de fuerza, los niveles de fuerza reactiva y si existen desbalances musculares entre una pierna y otra. Y para eso hay un protocolo de salto. Tampoco es necesario explicar, sino yo quería que ustedes supieran cómo yo desarrollo el plan. ¿Ya? Si tienen preguntas al respecto o mucho más finas de este tema, al final la respondo sin ningún problema. Y a partir de eso, yo desarrollo un plan de entrenamiento que va a consistir en ejercicios de salto o de multisaltos, ¿ya? Y que yo generalmente lo traslado a la acción misma del portero. Obviamente, se deben estar preguntando cuánto salto, qué hago, cómo lo hago, a qué altura, cuánto tienen que saltar. Eso va a depender siempre de nuestro deportista y de los datos que yo pude ir recogiendo en el test. Perdón. ¿Cuántos saltos por sesión? Bueno, la bibliografía no es certera en cuántos números de repeticiones de salto yo voy a hacer en una sesión. Yo generalmente no sobrepaso los 70 saltos en una sesión sin contar los ejercicios que yo hago como calentamiento. Esos saltos y esos ejercicios no los cuento a la hora de armar la sesión de entrenamiento. Y eso tiene que ver mucho con el conocimiento de mi deportista, qué le gusta hacer, cómo le gusta hacer, qué saltos voy a proponerle, etc. Todo eso tiene que ver con un conocimiento que nosotros debemos saber del deporte y también las directrices nacen desde el test de salto. ¿Cuántas sesiones por semana? En un periodo preparatorio realizo 2 sesiones a la semana y en un periodo preparatorio realizo una sesión a la semana. Esto no quiere decir que yo no haga o no trabaje la fuerza reactiva en el otro día de la semana. O sea, no quiere decir que no haga saltos básicamente en el resto de la semana, sino que la sesión específica que yo le dedico en mi microciclo es una.
¿Qué es salto? Como dije anteriormente, va a depender netamente de mi deportista y de mi arquero, y cómo vaya tolerando las cargas, ¿ya? O sea, el principio de progresión o de adaptación que hablábamos al inicio es fundamental. Por eso, y el principio de especificidad, por eso destaqué estos dos, tienen que ver mucho con esto. Como dije, podemos desarrollar diferentes tipos de saltos, diferentes metodologías, diferentes formas para desarrollar la pliometría. La que yo trabajo es que yo la, la propongo acá como la pliometría específica, porque son saltos que a través de estos saltos yo trato después de combinarlos o de conectarlos con algún gesto técnico. ¿Ya? ¿Y qué tipo de salto? Yo propongo una progresión de trabajo o yo realizo una progresión de trabajo, sobre todo cuando tengo tiempo de trabajar. O sea, sobre todo en el periodo preparatorio es donde realizo esto. ¿Ya? Y estos tipos de saltos, estos pisos que yo tengo que ir superando en función de la exigencia, son 4, que es la coordinación y salto 2 pies, vale decir, yo estoy en una escalera y voy haciendo mucha frecuencia, o saltos en una misma escalera, en un bastón, en el implemento que yo tenga, ¿ya? ¿Qué es lo importante de todo esto, de estos cuatro niveles, los saltos a diferente altura, los saltos con caída o los saltos con carga, que a muchos no les gustan? Y yo insisto, va a depender siempre de nuestro deportista y la capacidad que él tenga. Lo importante de todo esto, que los tiempos de contacto sean reducidos, o sea, vale decir, que el deportista esté el menos tiempo posible en el piso. Acá hay varias propuestas de trabajo, está todo combinado, no hay una progresión en sí de todas las imágenes que van a ver, son diferentes acciones pliométricas, algunos van a ver, por ejemplo, en estas no son tan intensas, porque en esta sesión el objetivo era el calentamiento de esos ejercicios, que también los podemos proponer de esa manera, la baja intensidad o la baja exigencia de los saltos, pueden ir en un calentamiento. Por ejemplo, aquí hay muchas acciones pliométricas, vale decir, de salir de un estado excéntrico o no concéntrico. La resistencia la tengo que superar, tengo unos multisaltos laterales bipodales, acá también, y después viene la conexión con el gesto técnico. Lo podemos desarrollar, como le dije, como una propuesta es hacerla específicamente o la podemos hacer en circuitos. La podemos hacer como transferencias también de fuerza, la pliometría también la podemos utilizar ahí. En términos simples, la pliometría es poder vencer es cuando la carga me vence y después yo tengo que inmediatamente salir de ese estado de contracción excéntrica a una concéntrica. Básicamente es eso la pliometría y cómo yo la trabajo. Aquí tenemos acciones con carga, acción con carga también, por eso les digo, depende del deportista. A lo mejor tenemos arqueros grandes que a lo mejor sus articulaciones ya no están de la misma forma o en forma, y no puedo cargarlo de gran manera en este tipo de acciones, y por eso yo tengo que evaluar, y ese es el trabajo nuestro para poder desarrollar este plan de entrenamiento. Puedo combinar acciones también, etcétera. Perdón ahí por la calidad de la imagen, traté de reducir la resolución y la calidad del video a lo más mínimo para que pudiera verse. Y la última parte de lo que yo hago en términos de fuerza va relacionado netamente a lo específico. Por eso no me quise extender la hipertrofia y cómo yo desarrollo ese punto, sino más bien en estos dos parámetros finales, que es la pliometría y el desarrollo de la fuerza específica, que en términos del arquero es lo que yo creo, se pueden desarrollar manifestaciones mucho más cercanas a la competencia. Los niveles energéticos que voy a encontrar acá son similares también a lo que va a requerir en un entrenamiento, en una proposición de trabajo nuestra, etc. Y para entender esta fuerza específica, debo entender como término lo que es la fuerza útil. Y fundamentalmente,
La fuerza útil es la que aplica, o es la tensión que uno aplica en cualquier gesto deportivo en tiempo y forma. Así de simple. Esa es realmente la fuerza útil. Es como yo soy capaz de utilizar esta cualidad física en función del gesto deportivo que me demanda la competición. Obviamente nosotros desarrollamos esta cualidad en todos los entrenamientos, o sea, la fuerza útil nosotros la buscamos siempre, en todos nuestros gestos técnicos, en nuestro juego ofensivo, en nuestro juego defensivo, en los desplazamientos, etcétera. En todas las acciones técnicas está presente este tipo de fuerza. Y bueno, las acciones del portero obviamente están determinadas por esta fuerza específica, aunque en un análisis básico y simple de las acciones del portero, la naturaleza coordinativa, vale decir, los gestos técnicos, los fundamentos, están desarrollados, perdón, para tomar una mejor decisión o para poder resolver estos parámetros son los más importantes, o sea, el aspecto técnico, el aspecto decisional, cómo respondo a este estímulo que viene hacia el arco, que es el balón, cómo resuelvo, etcétera. Todas estas acciones y todas estas decisiones no serían posibles sin este componente. ¿Qué componente? El componente condicional. Que se manifiesta en función de la fuerza específica o la fuerza explosiva o la fuerza que yo requiera o la fuerza útil. Es más, Julio Tous desarrolla una idea similar en unos planes de entrenamiento que son bastante interesantes, así que es un buen dato para el que quiere investigar al respecto, que él la desarrolla como fuerza dirigida, él la llama así. Bien, ¿y qué es lo que hago yo básicamente en estas ejecuciones? Es tratar de llevar a cabo o alguna acción técnica con algún tipo de resistencia. Y esta resistencia puede ser la que yo pueda elegir, los materiales que yo pueda tener, se puede desarrollar sin tensores, sí, con alguna carga de un compañero, obviamente lo que yo tenga a mano. Aquí pueden ver muchas acciones que son de desarrollo desde la técnica o situaciones similares en cuanto al desplazamiento, a los movimientos de los pies, al gesto técnico, a los niveles de flexibilidad, etcétera. Siempre con algún tipo de resistencia. ¿Ya? ¿Y cómo desarrollo estos planes o estos entrenamientos? Esto, en la primera parte esta de resistencia, generalmente siempre van al inicio de la última parte de este componente de fuerza específica. O sea, yo explico el porqué, fundamento, aquí vienen unas transferencias en función de los ejercicios. Yo fundamento, explico, decía, cargo la situación o el gesto, lo desarrollan esos niveles de fuerza específica y después trato de transferirlo en lo que pasa en una situación posible del juego. Ya sea empujes, ya sea desplazamientos, ya sea fuerza sectorial o segmentaria, etc. Lo que yo estime conveniente en función de las necesidades de mi portero. Ahí pudieron ver que antes yo realicé desplazamientos frontales, estirada, y traté de que se pudiese transferir. Acá hay un ejemplo de una progresión de lo que quise hacer. También se puede desarrollar así también la fuerza específica, una progresión simple. Cargar un gesto, cargar los patrones técnicos o específicos. Si bien es cierto, es difícil desarrollar este aspecto con un balón medicinal, los patrones principales y gestuales se desarrollan y se pueden realizar perfectamente. Iniciamos desde abajo, ahora ya con una carga desde la vertical, para poder llegar al gesto que yo quería que trabajaran, que era la reincorporación, de balanza o de péndulo.
Bueno, ¿qué beneficios tiene este entrenamiento? En términos de carga y en términos de movimiento, muchos. ¿Ya? A nivel de contracción, vamos a obtener niveles de contracción y de tensión muscular similares a la de la competencia. Podemos desarrollar tareas motrices con un rango articular similar a la competencia, incluso con una carga extra, ¿ya? Que no va a haber implicada ni a nivel lesivo, ni a nivel de rango articular para provocar alguna lesión. Entonces, fundamentalmente son ejercicios que tratan de llevar a la realidad algún gesto que ellos tengan en la competencia. Puedo desarrollar patrones técnicos también si quiero, y si no quiero agregarle un tensor, un lastre, un chaleco, un medicinal, un saco de arena, lo que yo tenga, si yo no le quiero agregar eso, lo puedo hacer con los ángulos articulares o los movimientos, dándole una complejidad, etc. ¿Puedo combinar movimientos? Sí. Con un tensor puedo desplazarme hacia adelante y hacia el lateral, o hacia dorsal, o un retroceso. Puedo hacer empujes con 2 piernas, saltos con 2 piernas, o empuje con una pierna, simular patrones de movimiento. Podemos también darle un contexto real, salir de esa situación de resistencia para poder enfrentarme a una situación entre balón y arquero. Los niveles de contacto, los de centro de gravedad, también las puedo desarrollar similares a la competencia. Desarrollo la coordinación intra e intermuscular. Vale decir, tiene muchos beneficios este tipo de desarrollo de la fuerza. Bien, ¿cómo llevo en papel o en grande esto? Obviamente yo tengo que planificar la temporada, que es lo que está en verde ahí. Lo amarillo vienen siendo los meses, obviamente de manera figurativa, y después las sesiones, obviamente, en cada mesociclo o periodo las voy a ir desarrollando. Bien, entonces este cuadro quería ejemplificar lo importante de la planificación nada más, y decir que hay una progresión en cuanto al volumen de la carga, pasando por volúmenes grandes al inicio, y que van subiendo en función de la exigencia y en función de la dificultad y de la carga que voy teniendo en los entrenamientos. Aquí bajé la carga, me fui a un volumen medio, pero subí el tipo de fuerza o los tipos de contracciones que yo voy a realizar en ese ejercicio, pero bajé el volumen. Los niveles de intensidad son casi inversos en función del volumen, ¿ya? Bajamos, volvemos a subir, y ya nos enfrentamos a lo que viene el periodo competitivo. Y este periodo lo puedo ajustar de esta manera. Si siguen, a veces logro picos un poco más grandes, porque si siento que en un momento hay pérdida de algo, lo trato de acomodar en función de los microciclos y el tiempo que pueda. Ya, bastante básico, pero útil, la verdad. Decía lo de la intensidad, que era inversamente proporcional, porque acá en el volumen alto la intensidad es baja, y cuando llego a volumen bajo la intensidad es alta. A eso me refería. ¿Cómo llevo a cabo un microciclo de fuerza específico en el periodo competitivo? De esta manera. Así lo planifico yo, en esto creo, en verdad, y en la parte de arriba podemos ver los niveles de intensidad y el volumen con que se va a trabajar en, bueno, los días, que pueden ser X también, los trabajos o estos 5 núcleos que yo nombré, está el desarrollo de esos trabajos y en el día, y los ejercicios específicos que yo desarrollo en esos días. Es un ejemplo, básicamente voy modificando muy poco esta planificación de fuerza en función de los conceptos. Modifico sí los ejercicios,
la carga, el tipo de sesión, algunas veces lo hago con circuitos, otras veces con series, con repeticiones cortas, o a veces con un ejercicio simple y lo paso rápidamente a un estímulo más específico. Todos los días, todo el año, es importante saber qué tipo de fuerza trabajamos. Es importante que nuestros porteros sepan lo que están adquiriendo, qué niveles de fuerza son importantes trabajar y qué están haciendo. Entonces, yo recomiendo y siempre digo que es bueno dar ese dato al portero para que él también se vaya interiorizando de la carga que está teniendo. En estos 3 años pude lograr avances, no los que yo quería en funciones de logros grandes, pero sí hubieron logros significativos en función de las mejorías de la fuerza, sobre todo en la fuerza reactiva. Logramos muchos beneficios y números en sí para poder decir que sirve. Básicamente eso, a nivel de sobrecarga y de hipertrofia, logramos reducir el tejido adiposo e intercambiar el tejido muscular a favor, por lo cual íbamos a poder tener arqueros mucho más fuertes y capaces de poder reclutar mayor cantidad de fibra y hacer las acciones específicas con mayor energía, con mayor velocidad, porque siempre trabajaron de manera específica, independiente de la carga del día. Siempre había una acción específica y yo creo que eso es fundamental. La pliometría, la fuerza específica que detallé recién, aquí hay un dato que yo marco. Los primeros saltos de un X portero, no voy a dar nombres, eran estos, en la primera evaluación cuando yo los recibí, y cuando hice la última evaluación con ese arquero, en un desarrollo de fuerza no tan alto, si se fijan, de 34 pasó a 36, pero sí hay un cambio y un logro grande a niveles de la reactividad. Ya aquí tenía 13 centímetros de diferencia, que es el componente o la diferencia con que yo puedo evaluar la fuerza elástica o la fuerza reactiva del portero, y acá superó 6 centímetros, o sea, mejoró 16% su índice de fuerza. Al igual que el otro portero, pero sus niveles de fuerza básicos no son tan altos, ¿ya? Pero sí logró reactividad, y mucha reactividad, un poquito menor que el primer arquero. Y resultados en función de la percepción de la carga, bueno, en función de lo que ellos me comentaron, llegaban mucho mejor a la competencia, o se sentían mucho mejor y más preparados para enfrentar una competencia. Y desde mi punto de vista, también yo creo que pude ver un cambio desde la intensidad, desde lo cuantitativo, en números de repeticiones buenas en cada sesión de entrenamiento. Para ir finalizando, quería mencionar varios conceptos importantes que son transversales al desarrollo de la fuerza y en el arquero, obviamente, que es el tema de alimentación. Obviamente yo necesito y debo preocuparme con mi grupo de nutricionistas o con el preparador físico, desarrollar un plan para que estas cargas de trabajo sean o se produzcan los logros mucho más rápido. Si yo me alimento mal, en términos básicos, no voy a obtener los resultados tan rápido. Y como dije que mi sistema y mi modelo era muy dinámico, creo yo que debemos desarrollar en mi próximo periodo que yo esté desarrollando, esté a cargo de la carga de los porteros, voy a desarrollar este concepto mucho, que son los ejercicios excéntricos, tanto a nivel de hipertrofia como reforzar los ejercicios excéntricos a nivel de prevención. Creo que es fundamental poder desarrollar este tipo de contracción porque porque la manifestamos constantemente en el juego, en los cambios de dirección, en los frenos, en las salidas. Hay contracciones de tipo excéntrico, entonces es vital poder desarrollarla
y poder mejorarla. Podemos percibir o podemos recibir información en función de la apreciación de la carga, ya con esta planilla, la básica y simple, donde los van diciendo cómo sintieron los ejercicios o el plan de entrenamiento. Podemos ir reclutando esa información y lo van a ir dando datos bastante importantes. Y un aspecto muy importante, creo yo, que debemos preocuparnos del ser humano, del portero, ante una posible carga o ante una posible exigencia. Creo yo que esto pasa a ser fundamental, incluso más que todo lo anterior, porque si mi arquero no está bien psicológicamente, si él si pasó una mala noche, no descansó bien, tiene problemas en su casa, no va a poder desarrollar los índices de fuerza que yo quiero. Muchas veces, en términos de experiencia, me pasó que sentía que no estaba lo explosivo que yo quería, no estaba levantando la carga como yo quería, y básicamente fue porque tuvo algún problema de este tipo, y es importante poder estar cerca y atento a estas situaciones. Bueno, quise resumir lo que más pude, todo el desarrollo de la fuerza, los conceptos, las generalidades. No quise ser tan aburrido en terminología, no soy un doctor de la fuerza, ni tengo un magíster de la fuerza, me apasiona el tema, pero quise ser lo más sencillo, lo más simple posible, lo más gráfico posible para que pudiesen entender qué manifestaciones de fuerza están presentes en las ejecuciones del portero, y espero que les haya quedado claro, o por lo menos les haya quedado un poco o hayan recibido de buena manera la información. Robinson. ¿Sí? Bueno, primero felicitarte, la verdad que es extraordinaria la exposición. En lo personal me identifico mucho con tu manera de trabajar, pero sí tengo que reconocer que la manera que llevaste la charla, de la manera que quisiste llegar, sintetizando los contenidos a un vocabulario que nos pudiese llegar a todos, sobre todo a la gente que tal vez no tiene tanto conocimiento desde lo que es la fuerza, que es un tema bastante extenso. Así que bueno, te felicito nuevamente, extraordinaria la presentación.